Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega además en plena campaña para las elecciones generales de noviembre. ¿Cómo podrían influir? Se lo vamos a preguntar a Fernando Wilson, analista internacional y académico también de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Fernando, ¿por qué ahora finalmente Joe Biden decide comenzar una política más dura en el ámbito migratorio, justo cuando quedan 5 meses para las elecciones de noviembre y también justo cuando se celebraron ahí las elecciones en México? A ver, como siempre tiene múltiples causas, no es solamente un motivo, pero podemos notar al menos tres que son particularmente relevantes. La primera tiene que ver, como tú bien decías, el hecho de que Claudia Sheinbaum ganó en México con una mayoría considerable y al mismo tiempo tiene control sobre el Congreso, lo cual implica que va a poder desarrollar reformas que AMLO no pudo hacer y en ese sentido podría generar un cierto grado de inestabilidad y quizás una estampida hacia la frontera. En segundo lugar, también se da el problema de que, siendo esto un proceso continuo que ya lleva meses, si no años en desarrollo, esto se ha convertido en una campaña del mundo conservador norteamericano en contra de la administración Biden. Recordemos que en el pasado invierno del norte, digamos nuestro verano, el gobernador de Texas decidió cerrar su frontera de manera unilateral con un muro de containers y movilizar a la Guardia Nacional para protegerlo. El propio Biden amenazó con levantarlo y generar un conflicto entre las Fuerzas Armadas regulares y la Guardia Nacional. Esa situación generó una tensión que se encontraba en un punto de relativo equilibrio, donde efectivamente Biden se encontraba atrapado entre las almas más radicales del Partido Demócrata que buscan tener una frontera abierta y aquellos sectores de centro más moderados que reconocen el problema que está generando la migración descontrolada y que ha llevado a que ciudades declaradas santuarios, safe havens, estén hoy día totalmente colapsadas y que se estén dedicando colegios, digamos, como refugios, etcétera. Y finalmente el poco impacto que ha tenido el llamativo y, digamos, exótico juicio contra Donald Trump en Nueva York, donde si bien es cierto se lo encontró culpable de 34 cargos, el hecho concreto es que ha reforzado su popularidad, ha incrementado masivamente su recaudación de dinero de campaña. Recordemos que en Estados Unidos no se puede gastar dinero propio en las campañas, sino que solamente el dinero que es donado y por lo tanto Biden ha incrementado su volumen de recursos, su war chest, como se lo define allá, de manera considerable, más de 38 millones de dólares a estas alturas del partido, solo tras la declaración de culpabilidad. Biden en una escena así tiene que hacer algo concreto para atraer al votante de centro, sobre todo del sur norteamericano, y por lo tanto esta medida se ve como la transacción más fuerte que Joseph Biden ha concedido a lo que es una percepción general de la debilidad de la administración demócrata respecto al control de la frontera sur. Claro, y en ese sentido, Fernando, ¿fue un error quizás, Ujú. en tu opinión, el hecho de que Joe Biden haya dicho en primera instancia que iba a tener una política migratoria, por así decirlo, más flexible que la que tuvo Donald Trump? A ver, sí, pero es comprensible en el sentido de que él estaba en una campaña muy maniquea, muy blanco y negro respecto a Trump, donde él tenía que adoptar una postura muy marcada de diferenciación contra Trump y su entonces tan polémico muro. Hoy día sabemos que ese muro comenzó a ser construido bajo la administración de Bill Clinton, pero en términos prácticos se lo apropió Trump Trump. y por lo tanto había que establecer una diferencia binaria en ese sentido. Ahora, a estas alturas y a la luz de lo que ha ocurrido, ciertamente fue un error, pero tenemos que recordar que Biden no ganó por tanto y fue una elección peleada literalmente hasta el último momento, cuando un par de swing states ya le dieron una superioridad confortable de electores. Por lo tanto, es simplemente un recuerdo de la polarización norteamericana y la debilidad estructural que tiene Biden respecto a esta nueva campaña, a esta nueva elección. Claro, y en el marco de las elecciones,
¿Cuánto puede llegar a influir el tema migratorio en la decisión de los votantes estadounidenses? A ver, Estados Unidos en realidad son muchos países en uno. Tenemos el Estados Unidos industrial, decadente del norte, el Rust Belt, tenemos las dos costas, el Midwest, el Bible Belt, el sur latino, etcétera, que de hecho también se sobrelapan en algunas partes. Este es un tema que es particularmente importante en las grandes ciudades de ambas costas y sobre todo en el sur. Es un tema que también ha sido particularmente grave para distintas ciudades gobernadas por alcaldes o estados administrados por gobernadores demócratas, que como te decía hace un momento atrás, las ofrecieron como safe havens, los ofrecieron como santuarios, como refugios para los migrantes ilegales, y han tenido que enfrentar un incremento masivo de la delincuencia, de la saturación de los centros comunitarios, degradación de servicios públicos. Por lo tanto, esto puede ser visto como una suerte de giro que pudiera permitirle a algún voto demócrata molesto volver al redil. El voto norteamericano es profundamente poco ideológico. Los dos núcleos duros, republicano y demócrata, son comparativamente pequeños. La enorme mayoría de la población norteamericana siente una enorme libertad de votar por aquel que le resulta más coherente a sus objetivos y a sus aspiraciones de coyuntura. Por lo tanto, este tipo de declaraciones, que en sociedades más orientadas ideológicamente, como es el caso chileno, etcétera, podrían parecer medidas inútiles, en Estados Unidos sí pueden marcar una dinámica de cambio. Pero una golondrina no hace verano, una sola medida no va a bastar, se requiere que Joseph Biden adopte una postura de contención seria y concreta. Eso podría ser, por ejemplo, en el marco de las transacciones que tuvo que hacer con las transferencias de dinero y material militar a Ucrania y a Israel, que tienen medidas espejos recíprocas de control de frontera, que podrían ayudar a complementar esta decisión que vendría siendo la mirada política para contener o para aplicar estos dineros y estas medidas que estaban un poco en debate, digamos, en su aterrizaje, en su concreción material práctica. Claro. Y respecto a la relación que va a mantener ahora con México, le quedan pocos meses en el cargo a Joe Biden si es que no sale reelecto, pero ¿cómo queda finalmente la relación con Andrés Manuel López Obrador y también con Claudia Sheinbaum? A ver, todo depende de alguna forma de la actitud que adopte Claudia Sheinbaum. De alguna forma, López Obrador fue muy pragmático en el sentido de mantener un discurso y un verbo muy revolucionario, muy radical, pero beneficiarse de manera brutal con lo que se conoce hoy día como el nearshoring, que es el intento norteamericano de sacar manufacturas y capitales de China y concentrarlos más cerca de sus fronteras. En ese sentido, la economía mexicana ha tenido un boom considerable, no por las medidas que tomó López Obrador, sino que por el contrario, por el verdadero río de dinero norteamericano que se desplazó desde China a México. Si Claudia Sheinbaum es lo suficientemente prudente, y la lógica indicaría que lo va a hacer, de mantener digamos, un discurso quizás más bien radical, pero mantener el pragmatismo en las relaciones con Estados Unidos, no debería haber mayores cambios. El gran problema es que Sheinbaum está hoy día, paradójicamente, perjudicada por la enorme mayoría que obtuvo en el Congreso, lo que significa que va a haber sectores más duros de Morena, un partido además comparativamente joven, que no tiene demasiado calado ideológico, que no tiene estructuras de poder claramente definidas, de presionar por reformas radicales al poder electoral, al Instituto Nacional Electoral, el INE de ellos, el Poder Judicial y una serie de otras leyes fundamentales, incluso un proceso constituyente, lo que podría generar un terremoto en las relaciones con Estados Unidos. El balance de eso va a ser muy delicado y va a haber que ver si es que Claudia Sheinbaum tiene la muñeca para poder hacerlo. Eso es lo que generó ayer la caída de la bolsa mexicana en 10 puntos. Hoy día se recuperaba en la mañana, digamos, alrededor de 4,5, 5. No sé cómo habrá evolucionado la tarde, pero en términos prácticos hay un nerviosismo que nos recuerda, por ejemplo, lo que fue la elección de Antauro Humala en el Perú. Todo esto depende de Claudia Sheinbaum, cómo vaya a manejar la situación, sobre todo porque Trump
si es que llegara a ganar, recordemos que sigue manteniendo el liderazgo en las encuestas norteamericanas, aunque por menos de lo que le gustaría y de lo que uno podría tener la impresión, Trump no va a tener ningún problema en convertir a Claudia Sheinbaum en su nuevo enemigo preferido, digamos, para continuar perfilándose y digamos, eso puede ser un desastre para ambos países, digamos. Un Trump muy polarizado, muy radicalizado, sobre todo después del juicio por el caso de Stormy Daniels, digamos, donde fue encontrado culpable por 34 cargos, queda por ver la condena, digamos, si es que logra sobrevivir políticamente a eso y logra finalmente triunfar la elección, va a ser una persona que va a estar bastante crispado, bastante enervado, y podría ser un choque de trenes. Confiemos en que no ocurra. Bueno, vamos a estar muy atentos a esa situación, Fernando, sin duda, porque nos va a dar para largo este tema y por supuesto también todo lo que Ciertamente. venga respecto a la campaña electoral. Fernando Wilson, muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Que esté muy bien. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación.